Hola, en el vídeo de hoy vamos a hacer el ritual con la pirámide de los 7 colores. Los 7 colores representan a las 7 potencias. En este caso vamos a pedir con esta vela, a la hora de hacer este ritual, pues lo que representan los 7 colores. Es decir, el blanco, la paz, el violeta, la sabiduría, el azul, la protección, verde, la salud, amarillo, el dinero, naranja, la prosperidad y rojo, el amor. Además, como ves, tiene un agujerito ahí en medio que además le vamos a poner ahí un deseo para que se nos cumpla, porque la pirámide tiene esa propiedad de transformar lo negativo en positivo. Es como si lo negativo entrase por la base y lo transformara en positivo a salir por el vértice. Y este ritual se hace siempre en un periodo de luna creciente, es decir, mientras la luna está creciendo, desde que es luna nueva hasta que es luna llena, incluido el día de luna llena, también se puede hacer este ritual. El día de la semana es indiferente, el que mejor te venga, porque tiene que ser un día que tengas tranquilidad, ya que este ritual, el mismo día que lo empiezas, en el mismo día tiene que terminar. Los materiales que vas a necesitar para hacer este ritual pues son una vela pirámide de los 7 colores, papel, lápiz, esencia de palo santo, salvia, ruda y menta. Son 3 hierbas que son limpiadoras, son protectoras y además son 3 hierbas que nos van a ayudar pues a que nuestros deseos pues se cumplan. También un plato de cerámica sobre el que realizar el ritual. Y también una brújula, es importante porque este ritual lo tienes que... Bueno, todos los rituales hay que hacerlos orientados al norte, pero precisamente, este agujerito tiene que estar orientado al norte. ¿Qué no tienes brújula? Bueno, pues todos tenemos un teléfono móvil o un celular, allí hay una aplicación que tiene una brújula, puedes usar. Y también te recomiendo que utilices 4 piedras, en este caso yo tengo amatistas, son puntas de amatistas, pero pueden ser cuarzo o puede ser la piedra que tengas o la piedra que quieras, la que más te atraiga. Y si pueden ser de punta, muchísimo mejor. Y como en todos los rituales, pues tenemos representados el agua, el fuego, el aire y la tierra y los 3 reinos, el reino vegetal, el reino mineral y el reino animal. Bueno, pues el primer paso es escribir en el papel, un papel que no sea muy grande, porque lo tenemos que enrollar y meterlo dentro de la pirámide. Pues una oración a quien tú le tengas fe. Es más, si tienes fe en los arcángeles, pues también es recomendable una oración dirigida a ellos, puesto que también los 7 colores de la vela, de esta vela representan a los 7 arcángeles. Entonces, haces tu oración pidiéndole con mucha fe, con tus propias palabras, pues tu deseo, ese deseo que quieres conseguir, eso que por fin quieres que ya empiece a fluir en tu vida para poderlo disfrutar. Al final lo firmas y pones gracias. Siempre hay que dar las gracias porque sabemos que lo vamos a recibir. Pues dejamos ahí el papel apartadito. Antes de pasar a consagrarla, vamos a escribir sobre ella lo que pedimos. Dejamos el agujerito enfrente y en la parte de atrás, en el blanco, pedimos paz y escribimos con un objeto punzante la palabra paz. En el violeta escribimos sabiduría. En el azul escribimos protección. En el verde, salud. En el amarillo, dinero. En el naranja, prosperidad. Y en el rojo, amor. Es decir, por detrás, el agujero por delante y lo escribimos todo por detrás. Y en los laterales, desde la mecha hacia la base, en todo el centro, escribimos nuestro nombre o el nombre de la persona a la que le vamos a hacer el ritual y la fecha de nacimiento. Y en el otro lado exactamente igual, el nombre y la fecha de nacimiento desde la mecha hacia la base. Y ahora pasamos a consagrar la vela. Lo hacemos con aceite de palo santo, que nos hace conectar con esa parte espiritual. Entonces nos untamos las manos y desde la mecha hacia la base
untamos la vela, concentrándonos en la petición que queremos, concentrándonos en lo que estamos pidiendo, que además del deseo, pues es esa paz, esa sabiduría, esa protección, salud, dinero, prosperidad, amor. Y tómate tu tiempo, como digo siempre. Yo lo hago aquí un poquito más rápido, pues para que el vídeo pues no dure mucho. Y una vez que ya has untado las 4 caras, desde la mecha hacia la base, hacia abajo, tomas un poquito más de aceite de palo santo y con tu dedo índice de tu mano dominante untas la parte interior, el agujero, que es donde se va a concentrar tu petición. Pues una vez que ya tenemos consagrada la vela, tomamos nuestra petición, la doblamos con las letras hacia adentro, ¿eh? La doblamos siempre con la conciencia puesta en lo que estamos haciendo. Lo doblamos por la mitad y ahora la enrollamos y metemos nuestra petición dentro de la vela. Si sobresale un poquito no pasa nada, pero que no sea un folio que sobresalga mucho. Si queda todo totalmente dentro, pero no apretarlo, ¿eh? Así que quede holgado. Bueno, pues el siguiente paso es en un plato de cerámica. Hacemos una cama con las 3 hierbas. En este caso es la salvia, la ruda. Van a alejar todo el mal, nos van a proteger y además son canalizadoras de energía, pues para que se nos conceda lo que estamos pidiendo. Y sobre la cama con los 3 tipos de hierbas colocamos la pirámide. El agujerito tiene que estar al norte, es decir, te puedes ayudar con una brújula, como he dicho al principio, miras dónde está el norte y ahí es donde tiene que estar colocado el agujerito. Bueno, pues una vez que ya tenemos la pirámide orientada al norte, el deseo lo tenemos dentro, sobre la cama de hierbas colocamos las 4 piedras en los 4 puntos cardinales. Sabemos que ya este es el norte, es al este, al oeste y al sur. El motivo por el que ponemos las 4 piedras en los 4 puntos cardinales es, además de proteger el ritual, también para que le dé potencia a la pirámide, para que le ayude a canalizar la energía y ese ritual, esa petición que hemos puesto, además de lo que pedimos con los 7 colores, pues se materialice en nuestra vida lo antes posible. Bueno, pues ya una vez que ya lo tienes todo montado, con cerillas de madera, prendes la vela y tienes que dejar que se consuma todo por completo. Te recomiendo que el plato tenga un poco de hondonada porque suele derretirse mucha cera, entonces pues para que la cera no se desborde y no vaya a provocar ningún incendio, ¿de acuerdo? Entonces deja que se consuma por completo, en ningún momento la vayas a apagar. Ten en cuenta también que cuando llega al momento de prenderse el papel va a arder mucho, pero eso es buena señal, eso es porque está haciendo su trabajo, ¿de acuerdo? Como te digo, lo puedes hacer cualquier día de la semana, siempre y cuando la luna esté creciendo, y tiene que ser un día que tengas tranquilidad, que nadie te vaya a molestar, que puedas tener toda la concentración puesta en el ritual que estás haciendo. Bueno, pues si tienes alguna duda, aquí abajo en los comentarios me la preguntas, ya sabes que yo te la respondo cada vez que puedo. Y si te ha gustado este ritual, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.